O sea que por si no queda claro el panorama, el dólar importa mucho. No por el factor de vuelta, no por el factor fundamental, no por su impacto en la balanza de pagos, pues que también importa, pero por otras razones, sino por su factor fundamental en generar confianza. Es decir, el dólar es clave en recomponer la confianza de los consumidores en Argentina. Ahora miren cuando se descompone ese índice en las 3 preguntas que les dije yo. Y la que nos interesa particularmente acá a nosotros es la que está con trazo más grueso, la línea negra, porque la línea negra es predisposición al consumo de bienes durables. Y esa predisposición al consumo de bienes durables sobrereacciona un poco de lo que nos decían recién respecto del ciclo económico y del ciclo de la construcción. Esta sobrereacción del ciclo de la construcción. Bueno, lo mismo pasa con la sobrereacción de la predisposición al consumo de bienes durables. Cae la economía en una crisis y se derrumba mucho más la predisposición al consumo de durables. Se recompone la economía y sube mucho más la predisposición al consumo de durables y así sucesivamente. Y ese ciclo copia, esa evolución de la predisposición al consumo de bienes durables con lógica de año par, cada 2 años acá, copia casi lo mismo que viene pasando, que ustedes relevan con el índice Construya y que viene pasando en los años año par, cae, año impar sube, año par cae, año impar sube, año par cae, año par, ya la conocen la historia de 2018. Digamos, es una película bastante clara, un nene de 5 años la entiende, bastante evidente. Es decir, la gente necesita estabilidad en el dólar, cuando la gente tiene estabilidad en el dólar, se vuelca al consumo de durables, cuando se vuelca al consumo de durables, vuela el consumo de autos y vuela el consumo de propiedades en sus diversas formas, construcción, refacción, etcétera, todo lo que está dentro del negocio de ustedes. Muy bien, también es cierto que no hay una sola realidad en todo el país. Esta encuesta se hace 1.200 casos representativa de todo el país y aunque la recesión se siente en todas partes y la predisposición al consumo cae en todas partes, también es cierto que cae más en el Gran Buenos Aires, que es la línea amarilla, que en el interior, que es la línea gris. O sea, de alguna manera, y la recuperación de la crisis económica esta, cuando pase la tormenta esta de la corrida cambiaria y finalmente se estabilice el dólar, va a ser una recuperación también así. Primero va a ocurrir en los sectores rurales y desde los sectores rurales se va a expandir a las ciudades. Y recién podemos esperarla en las ciudades para el año que viene. Aunque en el sector agropecuario probablemente la veamos con mucha anticipación. Casi con seguridad, de hecho ya eso es lo que están indicando todos los datos de siembra de trigo. Ahora, ok. Se abren entonces, a partir del acuerdo con el fondo y en estas condiciones, básicamente 2 escenarios distintos, 2 escenarios alternativos que uno puede vislumbrar hacia adelante, ¿no? Y que básicamente tienen que ver con si el gobierno logra reconstruir capital político de alguna manera y logra cierto respaldo, para decirlo de alguna forma que quede claro, logra cierto consenso político. Por eso yo decía, es la política y no tanto la economía. ¿Por qué? Porque hasta ahora, ¿qué es lo que hizo Argentina con el fondo? Bueno, básicamente un acuerdo en el que blindó sus necesidades de financiamiento de acá hasta fin de mandato. Pero primero, ¿realmente las blindó? Primera pregunta, digamos, la crisis se responde en estas 2 preguntas. Primera pregunta que le están haciendo los mercados, ¿te alcanza con la plata que te dio el fondo? Ustedes saben, son 50.000 millones de dólares, pero no son 50.000 taca-taca. Son 50.000 en cómodas cuotas. Y como es 50.000 en cómodas cuotas, 29.000 le entran a este gobierno y 21.000 le entran en el gobierno que viene recién. Entonces, las preguntas son razonables. ¿Para qué no tenés 50 lucas para aguantar estos 2 años? En realidad tenés 29.000 nada más. ¿Por qué no importa tanto más allá de esos 2 años? Porque si vos venís cumpliendo con el Fondo Monetario, para 2020 ya tenés superávit. No es tan grave la situación, lo cerrás en 2 años al déficit si cumplís con el programa del Fondo Monetario. Pero entonces aparecen las 2 preguntas ahí. ¿No te alcanza con los 29.000 palos del Fondo Monetario? Ese es lo que le dijo el mercado. Respuesta del presidente. No, por eso acabo de pedir al Fondo Monetario que me adelanten los 50.000 palos para que me caigan los 50.000 dentro de mi mandato. Problema, el mismo problema de fondo que les estoy planteando desde hoy. No le creen al gobierno, el discurso no alcanza.
¿Cómo debió haber sido la lógica de funcionamiento de esto? El presidente hace el anuncio político, termina de hacer el anuncio político, se levanta de la mesa y dice, bueno, ahora se va a quedar el ministro de Economía, el presidente del Banco Central y le va a explicar a todos ustedes los detalles. Cuándo va a entrar la plata, cómo van a ser los desembolsos, cuáles son las nuevas condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Terminó el mensaje ese escueto grabado del presidente y todo el mundo empezó a mirarse a ver qué quería decir esto en castellano. El Fondo Monetario no emitía el comunicado, que normalmente el Fondo Monetario automáticamente dice, sí, es cierto, nosotros venimos conversando esto con él. Pasaron como 15 horas hasta que apareció el comunicado del Fondo Monetario, en el medio se los comió crudo el mercado. Porque ayer al mediodía la sensación era que el presidente había anunciado algo que ni siquiera tenía. Esa es parte de la ansiedad política también y del problema político que está ocurriendo. Pero, ¿por qué la ansiedad del presidente de anunciar eso? Porque quería responder la primera pregunta. No hay chance de default, quería contestar. Tenemos la plata para terminar el mandato y para llegar hasta que cerramos el total del déficit, no tenemos problema. Ok, ponele que en una semana más esa incertidumbre desaparece. Ponele que aparece efectivamente el programa del fondo, porque es cierto que el acuerdo político está, que es lo más importante. Ponele que aparece el detalle de, bueno, cuándo va a entrar, qué mes va a entrar la plata, etcétera, etcétera. Que el mercado lo quiere ver. Ponele que en una semana eso aparece. Pero aparece una segunda pregunta. La segunda pregunta fuerte que se hace el mercado es, ok, pero para que eso ocurra, para que el fondo te dé todas esas cuotas, incluso ahora las nuevas cuotas, vos tenés que cumplir todos los meses con tu acuerdo de reducción del déficit fiscal que te comprometiste. Y eso traducido al castellano son 200.000 millones de pesos para el año que viene y 100.000 de las provincias. ¿Cómo vas a hacer para bajar 200.000 millones de pesos de gasto en un contexto en el cual vos no tenés mayoría parlamentaria en ninguna de las dos cámaras, menos en la Cámara de Senadores? Necesariamente necesitas negociar con la oposición un presupuesto 2019. Ver para creer. No, pero mira, yo voy a bajar tanto en obra pública, voy a bajar tanto en transferencias a provincia, voy a bajar... Hay un problema con el Excel ese. El Excel no te lo creen. Primero porque ya los Excel del gobierno vienen bastante golpeados, digámoslo. Y segundo, porque realmente no lo creo, porque es difícil de creer, por una razón muy simple. Mirá, la mayor parte de reducción que vos estás proponiendo en tu Excel, 0,6 puntos del PBI para el año que viene en obra pública. La obra pública no se hace en el espacio. No hay una superficie de la nación y otra de las provincias independientes. Digamos, la obra pública que hace la nación finalmente cae en alguna provincia. Por eso hice la pregunta hoy de cuánto de la obra pública de Córdoba era provincia y cuánto era nación. Entonces, cuando vos estás diciendo voy a recortar en obra pública, lo que le estás diciendo a cada gobernador es, mirá, a vos te va a caer menos obra en tu provincia. Eso va a ser menos actividad económica en tu provincia, menos actividad económica. Es difícil, por lo tanto, que un gobernador de una provincia vote y apruebe un presupuesto que está reconociendo que le va a tocar menos obra pública. No porque lo van a discriminar a él, sino porque le va a tocar menos obra pública a todo. Es cierto eso. Pero también es cierto que va a tener que votar un presupuesto a conciencia de que le toca menos obra pública. El segundo componente que más reducía, aportes no discrecionales a las provincias. Los famosos ATN. Otra vez, ¿qué gobernador te va a votar un presupuesto donde vos le estás diciendo que le vas a dar menos plata a las provincias en términos de aportes discrecionales? Es difícil políticamente la posición del gobierno. Quiero decir, no sé si el mercado se está pasando de mambo en la reacción, pero es entendible que el mercado no le cree al gobierno. No te creo más, no alcanza con un Excel. Mostrame el acuerdo político. ¿Qué dicen en Hacienda? Yo estuve reunido el lunes con el ministro. ¿Qué me dice? No, mirá, no lo puedo anunciar públicamente todavía porque la fecha de anuncio del presupuesto es el 15 de septiembre. Pero Hacienda jura y perjura que ya tiene el consenso con los gobernadores para presentar un recorte incluso más grande que el que le pide el Fondo Monetario, que va a sorprender al mercado. Sí, pero eso en lo que me dicen, hay que ver, del dicho al hecho a veces suele haber trecho. Pero lo que dicen en Hacienda, pongámosle que le creemos, es que el 15 de septiembre va a estar eso. Y el mercado en el medio de acá al 15 de septiembre, 15 días en Argentina son una eternidad. Son 15 días en terapia intensiva. Entonces acá la clave central que abre los dos escenarios posibles es si realmente el gobierno consigue el apoyo y el consenso político o si no lo consigue.
Y ahí yo no estoy en condición de asegurar cuál de las dos cosas va a pasar. Por eso quiero presentar los dos escenarios para que pensemos juntos, por lo menos para que tengamos las herramientas para prepararnos para cada uno de los dos escenarios, para saber qué puede pasar en cada uno de esos dos escenarios. En el medio, hasta que aparezca hasta que se dirima esa incógnita de si va a aparecer el consenso político o no, ¿qué vamos a ver? Y vamos a ver un Banco Central que a la situación de fiebre de 40 que llegó hoy, le da una novalgina. Porque las medidas del Banco Central, ustedes comprenderán, sí, es verdad, bajó la fiebre a 38 sobre el final de la jornada, pero no se puede sostener mucho tiempo eso. Eso es insisto, no resolviste la infección. Le diste la novalgina, la bajaste con un poquito, vendiste 500 millones, te tomaron 330 nada más, sorprendiste al mercado porque lo vendiste faltando 2 minutos. Es cierto que hay un componente, una jugada... Vamos a ver si le sale a Caputo, pero hay una jugada inteligente en el sentido de, mirá, mañana fíjate si vas a pagar cualquier precio de arranque en el mercado, porque después a las 3, no sea cosa que a las 3 de la tarde hay dólares baratos. De alguna manera alguien dice, bueno, ¿para qué? Capaz que no me conviene arrancar convalidando un precio de dólar de 42 mañana, capaz que me conviene esperar más tranquilo. Eso lo sabremos mañana. Nadie tiene la bola de cristal acá, pero esa es la intención de la jugada. En cualquier escenario, esas jugadas del Banco Central pueden aguantar un poco la situación, pero si no aparece el consenso político va a ser muy difícil de resolver. Supongamos, esto voy a pasar muy rápido acá porque este es el Excel del cual les venía hablando más temprano, y esta es la evolución de lo que viene pasando con la actividad, donde claramente ustedes ven que la recesión fuerte del primer semestre todavía fue básicamente agro. Sí, se frenó la actividad de la construcción, pero todavía está en cero en todo caso. No entró en recesión profunda la actividad de la construcción. Y la industria sí empezó a caer, pero ya recortó un poco caídas en el último mes. También es cierto, cuando ustedes miran los indicadores de la actividad de la construcción puntuales, los vieron, recién los repasaron acá con Pedro Brandi, no voy a hacer mucho hincapié en esto porque quiero concentrarme en los dos escenarios, pero también hay claramente un panorama, digamos, de freno de la actividad hacia adelante. Tampoco nos vamos a engañar. Está claro en el ciclo. Y está claro en el ciclo porque esto es un indicador que miran ustedes mucho también, cómo viene la evolución de los distintos materiales en el último indicador sintético de la actividad de construcción que publica el INDEC, y uno sabe cuál es el ciclo de la construcción, y lo que se está moviendo ahí, ladrillo hueco, que es primeras etapas de la construcción, está cayendo, y en cambio lo que está creciendo es pisos y revestimientos cerámicos, digamos, ¿no? Están terminando las obras que habían empezado. Pero cuando uno mira lo que pasa con permiso de construcción, por ejemplo, la verdad que el permiso de construcción viene cayendo. Es más, lleva 3 meses consecutivos de caída. Con lo cual es razonable pensar que va a haber un freno de la actividad en el segundo semestre. Acá lo que estamos discutiendo es cómo y de qué manera se va a recuperar la actividad en el escenario en el cual eventualmente se estabilice el dólar, que esa es la clave central, espero haberlos convencido.